Hola, hola, bienvenidos a Lali Gurumi. Mi nombre es Alejandra y hoy vamos a tejer este hermoso diseño. Los materiales que vas a utilizar y las abreviaturas las puedes encontrar aquí abajo en descripción. Pero antes de continuar, por favor, suscríbete a mi canal, dale like a este video y comparte para poder seguir generando más contenido gratuito. Vamos a comenzar con las piernas. Vamos a utilizar el color café oscuro. Yo lo voy a usar doble, o puedes utilizar un estambre de grosor 4.5 milímetros y ganchillo de 4.5 milímetros. Vamos a comenzar con anillo mágico, un anillo mágico de 6, o lo puedes realizar como yo, haciendo 2 cadenas, y los 6 puntos los hacemos en la primera cadena. Aquí llevo 3 y me faltan otros 3. Y aquí están los 6 puntos bajos. Esta es la vuelta número 1. En la vuelta número 2 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento, y lo vamos a repetir 2 veces para que nos den 8 puntos. Antes de seguir, si nunca has tejido y eres principiante, te recomiendo antes ver estos videos que te pongo aquí arriba. Bien, aquí ya hice el primer punto, ya le puse el segurito, el segundo punto sería el siguiente y luego un aumento, o sea, 2 en el mismo lugar. De nuevo, punto bajo, otro punto bajo y 2 en el mismo lugar. Y así hacemos las 12, serían las 2 secuencias de 2 puntos bajos, un aumento. Y aquí son 8 puntos. Aquí ya avancé algunas vueltas. En la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento, 2 veces para que nos den 10 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 2 veces para que nos den 12. En la vuelta 5 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 2 veces, para que nos den 14. En la vuelta número 6 vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos, un aumento, 2 veces para que nos den 16 puntos bajos. Y de la vuelta 7 a la vuelta 8, que son estas dos últimas, vamos a tejer 16 puntos bajos, es decir, 2 vueltas normalitas de 16 puntos. Y aquí es donde voy. Después de haber hecho estas dos últimas vueltas 7 y 8, vamos a hacer un puntito deslizado, 2 cadenas, y vamos a cortar porque vamos a cambiar el color. Jalamos ganchillo y bajamos el nudo. Con estambre color ladrillo vamos a hacer la vuelta que sigue, que es la número 9. Vamos a ingresar, les voy a explicar cómo hago yo el ingreso de nuevo color. Vamos a meter en algún punto el ganchillo de afuera hacia adentro. Vamos a tomar el hilo con el ganchillo, hacemos una cadena, volvemos a meter en el mismo lugar, jalamos y hacemos un punto bajo. Ok, este sería el punto número 1 de la vuelta 9. En esta vuelta número 9 vamos a tejer vuelta normal de 16 puntos. Vamos a tejer puntos normales. Aquí donde está escalonado, vamos a hacerlo de esta manera. Si se fijan, el escaloncito está sobre este punto, pero este y este corresponden al mismo. Entonces, como ya tejimos aquí arriba, el de abajo no se teje. De hecho ya está ocupado, pero a veces es confuso y tendemos a tejer aquí también y no queda bien.
Entonces nos vamos al siguiente punto y de esta manera ya no se ve el escaloncito. Vamos a seguir tejiendo los 16 puntos que corresponden a esta vuelta, y en la vuelta número 10 también vamos a hacer 16 puntos. Así que vuelta 9 y vuelta 10, 16 puntos bajos. Después en la vuelta 11 van a hacer la secuencia de 7 puntos bajos, un aumento 2 veces para que les dé 18. Luego van a hacer de la vuelta 12 a la vuelta 14 18 puntos bajos, o sea que vamos a hacer 3 vueltas de 18. Y hasta ahí termina la piernita. Vamos a hacer 2. Una de ellas se va a anudar y se va a cortar, así como lo hicimos anteriormente aquí en el color café. Hacen puntito deslizado, 2 cadenas, cortan y jalan el ganchillo para que quede el nudo. Y en este, como ya es mi segundo, no lo voy a cortar y vamos a unir las 2 piernitas con este estambre que tenemos todavía, pero primero lo vamos a rellenar. Ya que rellenamos, vamos a colocar la piernita que todavía tiene hilo aquí en la parte de arriba y la otra aquí abajo. Otra cosa que debemos de considerar es que donde se hizo el cambio de color quede aquí en esta parte del lado izquierdo o entre la pierna, que aunque no se note mucho, pues sí ligeramente se ve diferente, entonces hay que dejarlo más bonito hacia enfrente. Bueno, ya teniendo las piernitas acomodadas, vamos a ingresar en uno de estos puntitos de la piernita que no tiene hilo de adentro hacia afuera. Vamos a unirlas y de la piernita donde tenemos el hilo vamos a meter el ganchillo de afuera hacia adentro en el puntito que sigue de donde nos quedamos. Así queda. Y ahora vamos a hacer un puntito bajo, jalando hilo y pasándolo por estos 2 puntos. Y hacemos otra vez un jaloncito de hilo para pasarlo por estos 2. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, jalamos hilo y hacemos el puntito bajo. Aquí ya hicimos 2 puntos bajos en la entrepierna y de esta manera ya queda unido. Vamos a quedar posicionados en la parte de atrás, donde hicimos los 2 puntitos. Entonces nuestro ganchillo queda acá atrás y aquí es donde vamos a iniciar la vuelta para tejer alrededor. Para hacer esta vuelta, que va a ser la número 1, en el cuerpo ya va a ser, vamos a iniciar desde la vuelta número 1. Vamos a tejer incluso aquí en este punto que agarramos para hacer la entrepierna. Este sería nuestro punto número 1 de la vuelta 1 del cuerpo. Aquí ponemos el segurito. Siempre en cada inicio de vuelta hay que estar poniendo el segurito, y más porque vamos a empezar con cambios de color. Entonces vamos a tejer toda una vuelta alrededor, pero con la excepción de que en la parte del medio de enfrente vamos a cambiar el color. Entonces vamos a avanzar con puntitos bajos. En total en esta vuelta, todavía no la termino, ahorita llevo 17 puntos tejidos y voy aquí en la parte del medio, pero en esta vuelta en total vamos a tejer 36 puntos porque son 18 de una pierna y 18 de otra. Pero bueno, aquí llevo 17, aquí está el inicio, ya recorrí esta pierna y aquí vamos a hacer el cambio de color en el puntito número 18, en mi caso. Voy a hacer el inicio de un punto bajo, pero aquí voy a ingresar el color blanco, que es la pancita de esta zorrita. Voy a ingresarlo aquí. Voy a jalar un poco ambos colores. Y ahora
Vamos a tejer el primer puntito en color blanco, que sería aquí, pero como solamente va a ser un punto blanco, aquí mismo se va a hacer el cambio de color a color ladrillo. Entonces pasamos ahora el color ladrillo hacia enfrente para hacer el cambio de color. Jalamos los hilitos para que quede bien apretadito el punto, y vamos a terminar la vuelta con color ladrillo, esta vuelta número 1. Si se fijan, ahí se quedó el cambio de color. Se hace siempre el cambio de color uno antes de donde queremos que vaya el siguiente, el color diferente. Entonces, como yo quería que estuviera aquí en medio el puntito, un puntito antes hice el cambio de color, como se los mostré ahorita, pero como solamente es un punto blanco, ahí mismo se hace el siguiente cambio de color para cambiar al color ladrillo. Voy a seguir tejiendo hasta terminar la vuelta. Esta vuelta número 1, les recuerdo que son 36 puntos bajos en total, de los cuales uno es en color blanco, o sea que 35 puntos en color ladrillo y un puntito en color blanco en el centro. En la vuelta número 2 también vamos a hacer 36 puntos en total, uno en cada uno, pero ahora vamos a hacer 3 puntos en color blanco. Todos los puntitos que vayamos a hacer en blanco tienen que centrarlos en la parte de enfrente. Entonces, si vamos a hacer 3 puntitos blancos, vamos a avanzar con, aquí está el inicio, con puntitos bajos en color ladrillo. Aquí yo ya avancé hasta aquí enfrente, y uno antes de donde quiero hacer el cambio, igual aquí también le pueden poner unos seguritos para marcar. Queremos que estos 3 del centro estén en color blanco, entonces uno antes se va a hacer el cambio de color en este. Inicio con ladrillo, termino con el color blanco. Jalamos el estambre, ladrillo. Vamos a hacer el primer puntito. Ahora el segundo. Y luego el tercero, pero como el siguiente ya es en color ladrillo, hay que hacer aquí el cambio de color. Iniciamos este punto en color blanco y lo terminamos en color ladrillo. Aquí atrás tengan cuidado, nada más vamos a empezar a pasar el estambre de un lado a otro, que no se vaya a fruncir el tejido. Si es necesario, vamos aflojando un poquito lo de aquí atrás. Ok, ya tenemos los 3 puntitos en color blanco y vamos a seguir en color ladrillo hasta que terminemos la vuelta. Entonces, en esta vuelta en total van a ser 33 puntos en color ladrillo y 3 puntos en color blanco. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. También vamos a hacer 36 puntos bajos, de los cuales en esta ocasión vamos a hacer solamente 4 en color blanco y el resto lo vamos a hacer en color ladrillo. Aquí yo ya avancé puntos bajos hasta el centro de la parte de enfrente, y donde voy a poner el puntito blanco extra, o sea que se va abriendo hacia los lados, va a ser de este lado, porque como tejemos en espiral tiende a inclinarse hacia un lado. Entonces, para ir emparejando, en esta ocasión no vamos a abrir el color blanco hacia los dos lados, sino que nada más hacia un lado. Entonces aquí voy a hacer el cambio de color. El blanco de este lado va a ir sobre el blanco, entonces uno antes hacemos el cambio.
Vamos a hacer 4. Y en este último también vamos a ingresar blanco, pero ya va a ser con cambio de color. Entonces, en esta vuelta número 3 son 32 puntos en color ladrillo y 4 puntos en color blanco. La vuelta número 4 ya la realicé aquí. En esta vuelta hacemos igual 36 puntos bajos, de los cuales 6 van en color blanco, 30 en color ladrillo. Ahora sí crecí hacia los dos lados, un puntito y un puntito, el color blanco. En la siguiente vuelta, que es la número 5, vamos a hacer algunas disminuciones. Todas las disminuciones, aumentos que se vayan a realizar en el cuerpo se van a hacer solamente en el color ladrillo. Entonces vamos a hacer en esta ocasión 6 disminuciones en el color ladrillo y hay que distribuirlas. No les voy a dar una cantidad de puntos o secuencia, simplemente hay que distribuir las disminuciones un poco separadas una de la otra en el color ladrillo. En el color blanco no se realiza ninguna disminución. Aquí, por ejemplo, yo voy a empezar a tejer, ya marqué mi inicio. Y por aquí voy a realizar de este lado 3 disminuciones y de este lado 3 disminuciones. Entonces vamos a distribuirlas. Aquí voy a hacer la primera disminución. Pueden también marcarlos con seguritos para saber más o menos dónde hacer cada disminución. Yo creo que la siguiente la voy a hacer por aquí y otra por acá. Aquí hago la segunda. Y antes de llegar, dejando espacio para los cambios, voy a hacer la otra disminución. Y así en el otro lado también. Entonces ya hice mi primera disminución, sigo avanzando con puntos bajos. Aquí ya voy a hacer la segunda disminución. Se toma la orejita de un punto y la orejita del otro punto. Y vamos por la tercera. En esta vuelta vamos a hacer nada más 7 puntos en color blanco, o sea que vamos a agregarlo de este lado nada más, por lo que les comentaba que se va recorriendo porque está en forma espiral. Entonces ya hice 3 disminuciones de este lado, vamos a enfocarnos ahora en el cambio de color. En este lado va a quedar sobre donde está el inicio del color blanco, va a quedar donde mismo. Entonces aquí uno antes hago el cambio cuidando que no se quede muy estirado este. Ok, entonces ahora voy a hacer el primero en color blanco, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y vamos a hacer el extra que es de este lado, el séptimo, haciendo el cambio de color. Ok, ya tenemos los 7 puntos en color blanco. Ahora vamos a enfocarnos en las otras 3 disminuciones que nos faltaron.
Entonces igual vamos a distribuirlas. Aquí va a ser la primera. Sigo avanzando. Aquí va a ser la segunda. Y avanzamos hasta hacer la tercera. Y aquí hacemos la tercera. Terminamos la vueltecita. Así es como queda, ya empieza a reducirse. Al final te tienen que quedar 30 puntos en esta vuelta, de los cuales van a ser 7 en color blanco y ya con las disminuciones 23 en color ladrillo. Aquí ya avancé algunas vueltas, vamos a continuar tejiendo siempre con el requisito de que se haga el cambio de color un punto antes y que cualquier aumento o disminución se van a hacer en la parte de atrás y ustedes lo van a distribuir de la manera que vean mejor, que acapare toda esta área. Entonces nos quedamos en la vuelta número 6, en esta vuelta hicimos, o vamos a hacer 21 puntos en la parte de atrás en color ladrillo y en la parte de enfrente son 9 puntos en color blanco. En total son 30 puntos bajos en esta vuelta. En la vuelta número 7 vamos a hacer algunas disminuciones en la parte de atrás, 6 disminuciones distribuidas en el color ladrillo. En total te tienen que quedar 14 puntos aquí en la parte de atrás en color ladrillo y 10 puntos en blanco. En total nos van a dar toda esta vuelta 24 puntos bajos. En la vuelta número 8 vamos a hacer 13 en color ladrillo en la parte de atrás, 11 en color blanco en la parte de enfrente, igual tenemos 24 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a hacer exactamente lo mismo, 13 atrás en color ladrillo, 11 en blanco en la parte de enfrente, siempre centrando el color blanco y el total son 24. En la vuelta número 10 vamos a hacer 13 en color ladrillo en la parte de atrás y en la parte de enfrente es esta vuelta que se ve aquí. Vamos a hacer 5 puntos en color blanco, un puntito en color ladrillo y 5 puntos en color blanco. Aquí se va a hacer el cambio de color en el mismo lugar. Y en total tenemos en la vuelta número 10 24 puntos bajos. En la vuelta número 11 vamos a hacer 13 en color ladrillo, 13 puntos, y enfrente va a quedar 4 puntos en color blanco, 3 en color ladrillo y 4 en color blanco. En total son igual 24 puntos. En la vuelta número 12 vamos a hacer igual 13 atrás en color ladrillo y en la parte de enfrente vamos a hacer 3 puntos en color blanco, 5 en color ladrillo, 3 en color blanco. Total 24 puntos. En la vuelta número 13 vamos a hacer 13 en color ladrillo en la parte de atrás, 2 puntitos en color blanco en la parte de enfrente. Después 7 puntos en color ladrillo y 2 puntitos en color blanco. Y en total nos van a dar 24 puntos y es aquí donde voy. Antes de continuar vamos a dejar el cuerpito a un lado y vamos a tejer los brazos porque en la vuelta número 14 vamos a unirlos con puntos bajos. Entonces vamos ahorita a tejer los bracitos. Y bueno, esto es opcional, tú puedes coser los brazos al final de terminar el cuerpo, pero también lo puedes hacer de esta manera. De igual manera, aquí ya no vamos a utilizar el color blanco, entonces podemos cortar lo que quedó y hacerle un nudito en la parte de atrás, porque en la siguiente vuelta ya vamos a utilizar solo el color ladrillo.
Aquí ya tengo los dos bracitos. Vamos a hacer en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 8 puntos bajos. Todo esto en color café. De la vuelta 3 a la vuelta 7 vamos a hacer vueltas normales de 8 puntos bajos. En total son 5 vueltas. Y aquí terminamos con el color café. Vamos a hacer un puntito deslizado, nudo, cortamos y vamos a ingresar el color ladrillo. Nos vamos a la vuelta 8. De la vuelta 8 a la vuelta 12 vamos a hacer vueltas normales de 8 puntos bajos en color ladrillo. Son 5 vueltas en total. Aquí les recomiendo ir rellenando porque luego vamos a disminuir. Entonces aquí rellenamos. Luego vamos a la vuelta 13, donde vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 2 veces para que nos den 6 puntos bajos. De la vuelta 14 a la vuelta 17, que es esta parte delgada, vamos a hacer vueltas de 6 puntos bajos, son 4 vueltas en total. Y aquí al final pueden otra vez rellenar un poco y vamos a cerrar con 3 puntos bajos. Aquí este ya lo cerré, pero esto les voy a mostrar. La última vuelta, lo único que vamos a hacer es atravesar de lado a lado el ganchillo y tejer puntos bajos, 3 en total. Aquí ya atravesé de lado a lado, jalo el hilo y hago mi puntito bajo normal. Atravieso aquí en medio, aquí serían 2. Y por último el tercer punto bajo. Como lo vamos a tejer, vamos a hacer nudito, junto con el cuerpo no voy a dejar el hilo largo porque no lo voy a coser. Pero si tú vas a coser los bracitos, te recomiendo que dejes el hilo largo para apoyarte con la aguja y coser en el cuerpo. Entonces ya tenemos los dos bracitos para poderlos incorporar. Vamos a posicionar los brazos con unos seguritos en donde vamos a tejerlos. Es justo atrás, a un ladito de donde está lo blanco. Vamos a tomar 3 puntitos del cuerpo junto a los 3 del brazo. Y lo que vamos a hacer es tejer todo alrededor. Vamos a hacer una vuelta de 24 puntos en esta vuelta número 14 con puro estambre color ladrillo. Y al llegar a los bracitos vamos a unirlos. Aquí en la parte de adelante también ya va a ser en color ladrillo. Voy a avanzar hasta llegar a la parte del brazo para mostrarles cómo se va a unir. Aquí ya llegué. Voy a quitar los seguritos. Voy a ingresar primero en el brazo, ya tomé el primer punto, y luego en el cuerpo. Y por aquí voy a pasar el hilo y voy a hacer un puntito bajo normal. Y así me voy a ir con cada punto. Primero en el brazo, luego en el cuerpo. Este es el segundo. Y vamos a hacer el tercero. Brazo, cuerpo. Aquí podemos dejar el nudito en la parte de adentro y listo. Ya solamente vamos a tejer hasta llegar al otro brazo. Aquí ya terminé la vuelta 14, ya uní también este brazo de la misma manera que hicimos este y podemos ir rellenando. En la vuelta número 15 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 18 puntos.
En la vuelta número 16 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, una disminución 6 veces para que nos den 12. Y en la vuelta 17, que es la última, vamos a hacer 12 puntos bajos. Aquí hacemos puntito deslizado, hay que rellenar. Vamos a hacer un puntito deslizado. Vamos a hacer un nudo y vamos a dejarlo para coser más adelante. Para la cabeza vamos a tejer de forma circular de abajo hacia arriba. Vamos a iniciar con anillo mágico de 6 en la vuelta número 1. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos para que nos den 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento 6 veces para que nos den 18. En la vuelta 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 24. En la vuelta 5 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 30. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, uno doble o un aumento 6 veces para que nos den 36. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 42. Y ese es el máximo que vamos a llegar. De la vuelta 8 a la vuelta 14 vamos a tejer vueltas normales de 42 puntos. Son en total 7 vueltas de 42. En la vuelta número 15 vamos a empezar a disminuir con la secuencia de 5 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 36. En la vuelta número 16 vamos a hacer 36 puntos bajos, nada más. En la vuelta 17 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 30. En la vuelta 18 hacemos solamente 30 puntos bajos. En la vuelta número 19 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 24. En la vuelta 20 vamos a hacer 24 puntos bajos. En la vuelta 21 vamos a hacer la secuencia, que es esta última, de 2 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 18. Vamos a rellenar y después vamos a hacer un puntito deslizado. No vamos a hacer 2 cadenitas, simplemente vamos a sacar el hilo, lo vamos a cortar, dejando un hilo largo, y vamos a tomar la aguja estambrera para coser lado a lado. Ya coloqué el estambre en la aguja, vamos a aplanar. Hay que definir cuál es el lado que queremos que sea el de enfrente. Vamos a aplanar de esta manera y vamos a coser de lado a lado. Vamos a tomar un punto de un lado, otro punto del otro. Vamos a coser de forma espiral. Nos vamos a ir punto por punto. Hasta cerrar por completo. Y aquí al final hacemos un nudito y escondemos el hilo.
Ahora con estambre blanco vamos a tejer la nariz. Vamos a utilizar ganchillo 4.5 milímetros. Vamos a iniciar con 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 8. En la vuelta número 3 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 10. En la vuelta 4 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 12. En la vuelta número 5 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 14. Y hasta ahí sería. Hacemos puntito deslizado, cortamos hilo y lo dejamos largo para coser más adelante. Para la nariz también vamos a tejer la parte cafecita. Bueno, más bien esto es como el hocico, esta es la naricita. Y este sí vamos a utilizar ganchillo 3 milímetros y estambre 3 milímetros. Si utilizaste el estambre doble como yo, pues simplemente vas a utilizar una de las hebritas. Si no, pues te recomiendo tener también ahí en la lista de herramientas, de materiales, puse tener un poco de estambre de 3 milímetros para poder hacer la naricita. Si en dado caso solamente tienes estambre muy grueso, lo puedes hacer con ese, pero hay que hacerlo más pequeño. Bien. Para esta parte de la nariz solamente vamos a hacer una vuelta de 6 puntos bajos o anillo mágico de 6. Puntito deslizado, dejamos hilo para coser más adelante. Para las orejas vamos a utilizar todo en gancho 4.5. Vamos a iniciar con café. Vamos a hacer 6 puntos bajos, anillo mágico de 6. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 puntos bajos de nuevo. En la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 8. Hasta ahí es con color café, punto deslizado, cortamos y vamos a agregar el color ladrillo. En la vuelta 4 vamos a hacer 8 puntos bajos en color ladrillo. En la vuelta 5 la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 10. Y en la vuelta 6 vamos a hacer 10 puntos bajos. Puntito deslizado, dejamos hilo para coser más adelante y repetimos otra vez para hacer 2 orejitas. Ahora vamos a pasar a la cola. Este es un poco más grande. También ganchillo 4.5, estambre 4.5. Vamos a iniciar en el color blanco. La vuelta número 1 hacemos anillo mágico de 6. Vuelta número 2, 2 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 8. En la vuelta número 3 hacemos 3 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 10. En la vuelta número 4, 4 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 12. En la vuelta número 5 hacemos 5 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 14. En la vuelta número 6 hacemos 6 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 16. En la vuelta número 7 hacemos 7 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 18. Aquí en la vuelta número 8 va a cambiar un poco, va a ser ahora la secuencia de 5 puntos bajos, un aumento 3 veces nada más. Ya no van a ser 2 y nos dan total de 21 puntos bajos. En la vuelta número 9, 6 puntos bajos, un aumento 3 veces también, para que nos den 24. En la vuelta 10 hacemos 7 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 27. Y en la vuelta 11 hacemos 27 puntos bajos, que sería esta última. Aquí cortamos, puntito deslizado, cortamos, ingresamos el color ladrillo y vamos a continuar tejiendo. De la vuelta 12 a la vuelta 15 hacemos 27 puntos bajos, son 4 vueltas de 27. En la vuelta 16 hacemos la secuencia de 7 puntos bajos, una disminución 3 veces para que nos den 24. En la vuelta 17 hacemos 24 puntos bajos nada más. En la vuelta 18 hacemos la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 18. En la vuelta 19 hacemos 18 puntos bajos. En la vuelta 20 la secuencia de 1 punto bajo, una disminución 6 veces para que nos den 12. Y en la vuelta 21 vamos a hacer 12 puntos bajos. Anudamos y dejamos hilo y rellenamos.
Vamos a posicionar con alfileres cada una de las partes que vamos a coser. Vamos a iniciar pegando los ojitos, los vamos a posicionar, vamos a ubicar primero el centro de la cabeza, donde esta parte esté bien posicionada. Hacemos como una T y vamos a contar de arriba hacia abajo 11 filas. Aquí donde se hizo la unión, esta sería la primera fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea que los ojitos se van a posicionar entre la fila 11 y 12 contando de arriba hacia abajo. Y entre ellos hay 8 hoyitos, estos hoyitos. Vamos a contar desde aquí donde lo posicioné, los hoyitos que van en medio entre cada ojo. Aquí yo ya puse el hociquito, pero bueno, ustedes que todavía no van a ponerlo, cuentan aquí los 8 hoyitos para posicionar los ojitos. Y ahora sí, vamos a poner el silicón frío. Estos ojitos, como lo puse en la lista de materiales en descripción, son de 2.3 centímetros de diámetro aproximadamente. Vamos a poner un poco de silicón aquí en el palito del ojo y un poquito en la parte de atrás. Y dejamos que seque. El hociquito o parte de la nariz, esta parte blanca, la vamos a posicionar justo en el centro. Hay como 2 puntitos de distancia entre el ojo y el hociquito. Y de largo, de lo alto, vamos a posicionar una fila arriba de donde está el ojo y una fila abajo de donde está el ojo. Hasta ahí va a llegar. Vamos a coser con la aguja de manera espiral y al final vamos a dejar un huequito para poder rellenar. Hay que irnos punto por punto. Aquí ya terminé de coser todo alrededor, ya le puse un poco de relleno. Vamos a anudar y escondemos el hilo en la parte de adentro. También vamos a coser la parte cafecita de la nariz. Esta va a ir ligeramente en la parte superior, no está en el centro, en la parte de enfrente, está un poquito arriba de donde está el centro. No sé si se alcanza a apreciar. Y igual aquí nos vamos a ir todo alrededor. Y esta parte no va a llevar relleno. Después vamos a coser las orejas, también se van a coser alrededor, no van a llevar relleno, así se quedan sin relleno y tienen 3 puntitos de espacio entre cada una de ellas. Las posicionamos con agujas y con eso ya nos apoyamos para que queden bien fijas y poder coserlas. También con la ayuda de algunos alfileres vamos a posicionar la cabeza al cuerpo. Solamente hay que ubicarlo bien en el centro y vamos a coser todo alrededor en espiral para que quede ya cosida la cabeza.
Ya después de haber cosido la cabeza, vamos a anudar, cortar el hilo y esconderlo. Si es necesario, denle una segunda vuelta cosiendo para que quede firme la cabecita. Después de esto vamos a coser la colita. Se va a posicionar en la parte del centro, 4 filas arriba, de donde inicia la entrepierna. 1, 2, 3, 4. Aquí arribita de la cuarta vamos a coser y luego ya coseremos todo alrededor. Es más o menos para que se guíen. Igual también lo podemos posicionar con alfileres. Aquí yo ya empecé un poco. Igual también nos vamos a ir en espiral. Vamos a tomar un poco de abajo y luego de arriba ya tomamos el punto completo. Y listo, hemos terminado este bonito diseño. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, suscríbete a mi canal, dale like a este video y comparte porque sí me vas a apoyar a generar más contenido gratuito. De igual manera los invito a darse una vuelta por mi canal donde tengo más diseños bonitos que pueden tejer paso a paso. También podrás encontrar el tutorial de este hermoso dinosaurio que es el compañero de la zorrita en el cortometraje. Por si no lo has tejido, ahí en mi canal también lo vas a encontrar. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Chao, chao.